Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este episodio Más Impacto Podcast. Estamos muy contentos de que estés conectado con nosotros. Te animo a que te suscribas, a que por ahí prendas la campanita para que no te pierdas nada de lo que está pasando. Y bienvenido. La verdad es que estamos muy contentos de que nos puedas acompañar, así que vete preparando un cafecito, un tecito, por ahí ponnos de fondo. Queremos que este tiempo lo disfrutes igual que nosotros. Sí, me da mucho gusto estar acá con ustedes. Estamos con la expectativa de que cada episodio que hemos estado grabando pueda aportar a tu vida, a tu ministerio y que sea un tiempo también que disfrutes. Estamos también contentos porque el día de hoy nos estamos poniendo en modo internacional. Tenemos un invitado que se conecta desde Estados Unidos. Tenemos poco tiempo de conocerlo. Yo tuve la fortuna de conocerlo en la universidad. Y la verdad es que disfrutamos mucho, hemos aprendido también de él y estoy seguro de que también vamos a sacar mucho contenido, mucho provecho de esta plática. Gustavo, muchas gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros y por dedicar tiempo. ¿Cómo estás? Hola Mayan, hola Miki, muchas gracias por tenerme aquí. Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto verte, Gustavo. Gracias por haber dedicado tiempo. Sabemos que andas para arriba y para abajo. Ahorita estábamos platicando, ¿no? de las labores que estaban haciendo, ya previniendo y preparando el siguiente año. Sí. Hay muchísimo que hacer. Gracias, amigo, por hacer el espacio. Gustavo, no sé si nos puedas, para comenzar y ponernos como en sintonía, si nos puedas compartir un poquito, a lo mejor de manera breve, ¿cuánto tiempo tienes dentro del ministerio? ¿Tienes familia? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos? Que nos pongas un poquito en contexto sobre esto, amigo, por favor, Sote. Claro que sí, Miki. Mira, yo nací y crecí en la Ciudad de México, básicamente, así es que soy chilango, ¿no? Como dicen algunas Okay. personas nos llaman. Sí. Pero cuando salí de la prepa, el Señor me estaba llamando. Entonces, ahora sí que me tomó un poquito de tiempo el decirle que sí. Okay. Fui a la UNAM por un año de universidad y después sentí definitivamente el llamado de Dios. Y Él abrió las puertas para que pudiese venir yo a estudiar a un colegio pequeñito, un colegio bíblico pequeñito que se llama St. Louis Christian College, un colegio cristiano aquí de San Luis, Missouri. Y aquí fue donde conocí a mi esposa. Entonces vine a estudiar aquí, terminé mi carrera en teología, estudios bíblicos y predicación. Y después hice mi internado en una iglesia que se llama Harvester Christian Church. Okay. Y en ese entonces fue cuando estaban viendo la posibilidad de empezar un campus en una ciudad como a 40 minutos de donde están ellos, que está creciendo mucho. Se llama Troy. Y entonces, ahora sí que en esos tiempos estaba terminando el colegio, mi esposa y yo nos casamos y fue cuando me invitaron a dirigir la alabanza una ocasión acá y era un pueblito todavía muy chiquito en ese entonces, en el 2006, y llegamos acá y dijimos, híjole, no hay nada por acá todavía, ¿no? Apenas está creciendo. Pero la verdad que nos gustó mucho, la congregación era muy pequeña, como de 30 personas en ese entonces, y mi esposa y yo decidimos empezar a servir aquí. Entonces hemos estado en el ministerio desde el 2006, hermano, ¿tú crees? Wow. 2006, ayúdenme con las cuentas, estamos en el 2022, entonces... Ya buen año 16. 16, correcto. Wow. Y entonces terminas la universidad y se van los dos, si lo entendí bien, los dos se van a Troy para tomar las riendas, por decirlo así, o estar a cargo de esta congregación. Bueno, de hecho no, llegamos, sí, terminamos la universidad, nos venimos los dos, pero yo empecé como ministro de alabanza y ministro de jóvenes. Entonces, en ese entonces teníamos a otro pastor que estaba encargado del campus acá de la iglesia.
estaba apoyándolo yo como ministro asociado, ministro de jóvenes y de alabanza. Claro. En eso, en el 2010, el hermano tuvo, pues ahora sí que una enfermedad en su familia por parte de su papá y de su mamá. Entonces, él tuvo que regresar para, pues ahora sí, encargarse de ellos y dejó la iglesia. Entonces, estuvimos sin ministro como por un año y de ahí fue que llegó otro hermano, otro ministro, se llama Dan Sanders, que ustedes lo conocen, yo creo. Y el hermano Sí. Dan fue el que estuvo como ministro acá por 3 años y medio, hasta finales del 2015. Y fue entonces que el hermano tuvo esta, pues ahora sí que visión de empezar lo que le llamamos acá el Merrill Institute. Es como un instituto para adultos que quieren saber más acerca de la palabra y del liderazgo Ok. cristiano, pero no están listos para entrar, por ejemplo, a una UCM, ¿no? A una universidad Claro. completamente. Súper. Entonces, cuando él tomó las riendas de este nuevo proyecto, fue que la iglesia me pidió, ya vio, yo creo, un poquito más de madurez, y fue que el Señor me llamó a ser el pastor de aquí, tomar las riendas de Ok. este campus de acá. Súper Uy. bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes de casado, amigo? ¿Hay familia? ¿Hay hijos? ¿Cuántos hay? Sí, entonces de casado llevamos, pues, nos casamos casi cuando empezamos, en el 2005. Entonces Ok. ya vamos para Un año. 17 años de 17. casados y Ujú. tenemos a un muchacho de 16, Ok. Caleb, y tenemos el segundo embarazo nos resultaron cuates. Oh, Entonces wow. tenemos cuates Isaac y Lilian que tienen 14 años. Órale, Uy. súper padre. Sí. Entonces son tres hijos, ¿cierto? Y los tres están viviendo ahí contigo o el mayorcito ya se fue a estudiar a la universidad. Todavía no está en la prepa, Ok, son homeschool, ok. tienen su escuela aquí en la casa, tenemos este currículum. Ujú, Está en la prepa, le gusta juega fútbol para la prepa del pueblo, de aquí de ¿Ya? la, Ujú. de la ciudad, Ujú, pero toma escuela en clase, en casa, toma escuela en casa. Y los otros dos están ahorita jugando soccer en clubs, pero ok. también están en la escuela en casa, entonces Súper bien, Wow. conviviendo ahí, es todo un reto, no nada Sí. más para los hijos, ¿no? Sino también para los papás, que también ahí la hacen de maestros y todo eso, Sí. ¿no? Una sí, dinámica. pero gracias a Ujú, Dios, así como lo que estamos haciendo ahorita, la tecnología nos ha ayudado mucho, ¿eh? correcto, Claro. sí, Sí. súper bien. Amigo, me llamó la atención que comentabas, estuviste un año en la universidad Ujú. y después de ahí es en donde decides hacer esa transición. Sabemos, para poner un poquito en contexto, la UNAM es una de las universidades más prestigiosas en México. Es muy difícil entrar ahí, las personas buscan mucho por la calidad de estudio. Entonces ya estabas dentro, estuviste en un año. ¿No te fue difícil dejar esa carrera, dejar el estudio para cambiar de ciudad, para cambiar de país, incluso de estilo de vida? Fíjate, Miki, es raro que dices eso porque la verdad que, bueno, yo creo que hubo dos momentos de decisión. Una fue cuando salí de la prepa, ya yo creo que el Señor me estaba llamando, pero yo no podía, no sé si distinguir su voz muy bien en mi vida o a lo mejor era que tenía un poco de miedo de entrar al ministerio. Entonces, yo seguí con los planes que tenía. A mí me gusta la medicina, me gustan las ciencias. Ok, Entonces, yo entré a la Facultad de Medicina, tomé mi examen en las finales de la prepa y me aceptaron, y entré para estudiar medicina y me gustó muchísimo, la verdad. Eso sí, no fue que no me gustara, pero el Señor cuando te llama, como que prepara tu corazón y ok, él me estaba como que dirigiendo a, a preocuparme por el destino eterno de las personas que estaban a mi alrededor. Entonces, haz de cuenta que mi preocupación no eran los exámenes tanto como era mis amigos y las personas que estaban estudiando, Wow. con los que yo estaba estudiando, y nos poníamos a platicar y me acuerdo hasta en una clase de psicología que, pues, empecé como a predicar, de hecho, ¿no? Así, ok, uno a veces tan, sin saber, ¿verdad? Pero a predicarles
y unos, la verdad que sí, se burlaron un poquito, pero otros, final de clase, como que me preguntaban más preguntas y me hacían más preguntas y fue algo que yo me di cuenta que la gente, aunque, como te diré, a veces ponemos una máscara, ¿no? Nos ponemos una máscara, siempre tenemos en mente las cosas de Dios. La palabra de Dios Ya. dice que las cosas, Él ha puesto en nosotros como que una conciencia, ¿no? Una brújula para saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Y fue por eso que yo decidí al final del año, me levanté un día, me acuerdo era junio, todavía no sé qué día de junio, pero me acuerdo que era el mes de junio, y como que ya no podía ir a la escuela. Dije, ya no puedo dar un paso más en esta dirección. Wow. El Espíritu Santo me convenció de ir a otra dirección y fue ahí que me decidí, ¿no? El entrar al ministerio. Y de hecho fui y cuando cancelé mis papeles me dijeron, ¿por qué no pides un permiso en caso Ajá. de que quieras regresar? Y me acuerdo de que la palabra de Dios me decía, ninguna persona que pone una mano en el arado y ve Uy. atrás es digna del reino de Dios. Y fue ahí que dije, no, quiero completamente, no quiero Wow. dejar ni una puerta abierta en esto. Yo siento que el Señor me está, no le dije esto, pero dije en mi Sí, mente, sí. el Señor me ha llamado al ministerio. Y de ahí Wow. hasta ahí se quedó. Uy, Uy. qué difícil, ¿no? ¿Cómo fue en tu entorno, amigo? No sé, ¿vivías con tus papás? ¿Había gente en tu entorno que cuando les das esta noticia, cómo fue eso? Sí, mi mamá, la verdad, no quería, o sea, ella no le importaba si yo quería ser ministro, se preocupaba por las finanzas, Ujú. de Ajá. un ministerio, de mi familia en el futuro, porque ya sabes, ¿no? El ministerio, las finanzas en el ministerio a veces son difíciles. Sí. Entonces, ella se preocupaba por eso. Mi papá, él era católico por cultura, por familia, pero realmente Ya. él era ateo en ese entonces. Ok. Entonces, él sí se molestó porque pues él me había ayudado a pagar parte de ese año de carrera y los Uh, libros. Entonces, me acuerdo que sí tuvimos varios pues pláticas no difíciles con mi familia, su familia de él. Me acuerdo, la razón por la que yo también me gustaba la medicina es porque parte de sus hermanos de mi papá eran enfermeras o doctores. ok. Entonces, yo sabía que era pues una vida buena, ¿no? En el sentido de seguridad financiera. Y ellos pues me llamaron y que no hagas esto, que no va a ser bueno, que y como son todos, la mayoría de ellos son agnósticos o ateos, Sí. no entendían el por qué. Pero Ujú. el Señor me confirmó, ¿cómo te diré? Que yo debía estar en el ministerio y si me das 2 minutos te digo cómo. Sí, 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 claro. Esto pasó en el 2002. Entonces, una de las cosas que yo quería salir del ambiente, de la cultura en la que yo estaba, para poder aprender un poquito más, otra manera de ver las cosas. Entonces, por Mm. eso que yo quería venirme a estudiar acá a Estados Unidos. Pero después del 2001, las visas que se daban a gente que era, a jóvenes hombres que no estaban casados y que no tenían mucho dinero, eran bien poquitas o casi nulas. Sí. Entonces, cuando me aceptaron en el colegio en San Luis, en el colegio de aquí de San Luis, Missouri, fui a la embajada y así, literalmente, en cuanto me dijeron, vas a ir a estudiar a Estados Unidos y, ¿qué fuente de ingresos tienes o tus papás tienen? ¿Hablas inglés? Y pues yo apenas empezaba a masticar el inglés, no lo Ok. hablaba casi nada. Me empezó a hablar en inglés y me dijo, no, señor, usted no va a ir a estudiar, usted se va a quedar allá a trabajar nada más. Uy. No le vamos a dar la visa. Entonces, imagínate, yo me acababa de salir de la universidad Uy. y regresé a casa y literalmente me aventé a la cama y este, Wow. me puse a llorar y a pedirle al Señor, le dije, Señor, si tú quieres que esto pase, tú vas a tener que abrir las puertas. Y la Claro. verdad que no sabía qué hacer, pero un hermano, buen mentor, me dijo, dice, a lo mejor el Señor te está probando, dice, dale otra oportunidad, inténtalo otra vez antes de que te rindas. Y lo intentamos otra vez. um, Fui y me acuerdo que la señora que estaba en la embajada me hizo las mismas preguntas, ¿qué va, y no, cuál es tu fuente de ingresos o la de tus padres? Cuando le dije que iba a estudiar, me empezó a hablar en inglés y le dije, es que todavía no he aprendido, pero voy a aprender allá, ¿no? Porque Sí. cuando llegue allá voy a aprender. Y le dije, voy al ministerio. Y yo me acuerdo así, literalmente puedo verlo hasta el día de hoy.
que ella me vio a los ojos, vio el papeleo, me vio a los ojos otra vez y con esa cara como que no sé por qué estoy haciendo esto, te voy Wow. a dar la visa. Y le dijo, Uf, que tenga buen viaje, señor Vega. Y yo sentí que ese fue como que un sello de aprobación del Señor, de que sí, yo Sí, tenía que estar en el claro. ministerio. wow. Wow, hermoso, ¿no? Sí, Realmente una prueba, ¿no? Porque te habías quedado ahora sí que, como decimos acá en México, ¿no? Como el niño de las dos justo. tortas, ¿no? Te quedas como que sin nada, ya no estaba estudiando en la universidad y tampoco tenías la oportunidad de irte a Estados Unidos. Wow. Me imagino que fue un tiempo complicado, ¿no? Y quisiera profundizar un poquito más en este tema, amigo, hablando de los momentos difíciles dentro del ministerio. Entendemos que de por sí la vida trae esos momentos complicados, ¿no? Esas altas, esas bajas, pero definitivamente en el ministerio como que tiene un sazón diferente. Hay momentos que de verdad se ponen bien complicados. ¿Cuál consideras tú en estos 16 años que tienes dentro del ministerio, cuál consideras tú que ha sido el momento más difícil que has vivido? Sí, yo creo que han sido varios momentos, pero el más difícil, yo creo, lo diría, ha sido en los últimos 2 años. En cuanto al liderazgo cristiano, yo Ok. diría que ha sido el tiempo durante la pandemia de COVID-19, en la primavera y el verano del 2020. O sea, Ujú. y después ahora sí que todas las implicaciones que resultó en el cambio que trajo esta pandemia en cómo la gente ve a la iglesia, cómo la gente de la iglesia ve la sociedad Claro. los cambios que pasan en nuestra cultura. O sea, hubo muchísimos cambios. Entonces, como líder, yo creo que fue uno de los momentos más difíciles, ¿eh? Y la verdad que no me di cuenta hasta el año pasado. Ok. Fue cuando me di cuenta, pero hubo una polarización enorme acá en Estados Unidos por la pandemia. Ujú. Entonces hubo las personas que pues tenían tanto miedo que no querían salir de sus casas y Ok. ahora sí que querían que todos tuvieran cubrebocas y estuvieran vacunados. Y por el otro lado existían las personas que pensaban que todo era como que prefabricado por el gobierno y Ajá. que el cubrebocas era innecesario y que no tenías que vacunarte porque no se habían, pues, probado esas vacunas. Sí. Entonces, y había gente que quería que la iglesia, pues, de, ahora sí que cerraran completamente para proteger a las personas. Y había Mm. gente que decía que no debemos de cerrar porque, ¿cómo podemos parar de predicar el evangelio? Cierto. Sí, Entonces, no importa en dónde cayeras tú como líder en este espectro, ¿no? Ibas a caer en algún lugar donde a alguien no le Ya. iba a gustar. Sí. sí. Entonces, literalmente no te miento, en una misma semana, bueno, varias semanas, ¿no? Me llegaban correos de, no puedo creer que abrieron las puertas Wow. y para reunirse, ¿no? Debemos de ser líderes para proteger a nuestra sociedad. Y en esa misma semana, no puedo creer que se tardaran tanto para abrir. Nunca hubiéramos dejado de reunirnos como Ok. iglesia. Igual como el cubrebocas, ¿no? No puedo creer que no están requiriendo cubrebocas al 100% y otros no puedo creer que requieren a algunos voluntarios a tener cubrebocas. Entonces, me di cuenta durante ese tiempo que había una polarización tan grande que no Sí. íbamos a poder complacer a nadie. Y al Mm. final, la verdad, no complacimos a nadie. O sea, como tratamos de tomar un camino como que intermediario, ¿no? En medio de los dos extremos. Al Ujú. final, mucha gente terminó molesta con nosotros, pero sentimos y todavía como liderazgo pienso que tomamos la mejor ruta posible y de eso sí no me arrepiento, ¿no? Y parte de lo que el Señor, pues cuando uno tiene oposición, uno inmediatamente se siente uno solo y agobiado, ¿no? Sí. Entonces, parte de lo que el Señor me enseñó es de decirle, ¿a quién quieres complacer, no? Ya. Claro. Me mostró que a veces, aunque uno a veces no lo quiere admitir, pero uno le gusta complacer a otras personas. Sí, Y claro, cuando uno claro. no lo puede hacer y ellas se enojan, salen todos sus sentimientos, ¿no? Entonces tuve que
este último año ha sido un año de crecimiento para mí, de decir a quién quiero complacer a veces, a la gente o al Señor. Sí. Y eso ha sido algo que ha estado ahí. Uy. Es difícil, ¿no? Ujú. Porque en ocasiones es muy extraño, pero en ocasiones que es muy constante, cuando quieres complacer al Señor, tal cual es darle la espalda a muchas otras cosas, incluso a varias personas, ¿no? Ujú. Y qué difícil es cuando implica gente dentro de la congregación, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras, Gustavo, que fue como el punto clave o aquella cosa clave que les ayudó a tomar como decisiones oportunas y mantenerse ahí? Porque ahorita comentaba, si llega un momento en el que se siente uno así como solo y un poquito abrumado. Sí. ¿Cuál consideras que ha sido en esa experiencia la clave para permanecer, tomar decisiones sabias y seguir adelante? Sí, pues la verdad, fue como un proceso, ¿no? Al principio, generalmente cuando pasa algo como en la pandemia, ¿no? Como la pandemia de COVID-19, al principio es como que puras reacciones, ¿no? No te da tiempo, no puedes ser proactivo, es nada más reaccionas a lo que está pasando. Entonces me Así es. Ujú. acuerdo que no me acuerdo si fue el 13 o el 15 de marzo, todavía me acuerdo, era un jueves, pues los líderes de la iglesia nos reunimos y nos pusimos a pensar, oye, todo está cerrando, vamos a cerrar este fin de semana. Y me Uy. Wow. acuerdo que nada más dijimos, híjole, la verdad no queremos. Yo estaba opuesto, la verdad, para ser sincero, yo Sí. estaba opuesto, pero parte del del poder tomar decisiones sabias Ujú. es el estar abierto a la posibilidad de que estemos equivocados, de Wow, que sí. no tengamos la respuesta correcta. Entonces, cuando la mayoría de la gente empezó a decir, mira, dice, si cerramos por una semana o dos, pues no va a haber muchos problemas, pero si no cerramos y algo pasa, a lo mejor sí podemos poner a gente en riesgo y me dieron Claro. diferentes argumentos, ¿no? Razones. Y dije, bueno, vamos a ponerlo tentativamente por 2 semanas. Y me acuerdo que esas 2 semanas se convirtieron al final para nosotros en 12 semanas, ¿no? Wow. Porque emperó y el gobierno empezó a cerrar cosas y a decir que no podíamos reunirnos. Y fue el tiempo de espera el que la verdad fue el más difícil. Ujú. Entonces, lo que definitivamente después de un tiempo empecé a hacer es, empecé a, ¿cómo te diré? Ya que se remueve el, ahora sí que el ciclo diario, cuando tú cambias tu ciclo diario por completo, ¿no? Yo me imagino que ustedes se acuerdan de esto. Empiezas a ver qué es lo que es más importante y qué son Claro. las cosas que no importan tanto. Que dices, wow, si en mi semana yo no hago esto, no me afecta para nada al final de la semana. Y uno a veces se preocupa por esas cosas mucho. Y hay Sí. otras cosas que dices, no se veían tan importantes, pero si no hago esto, esto es súper importante. Entonces, Ujú. cuando pude ya definir eso después de unas semanas como equipo, pudimos definir eso. Entonces nos dimos cuenta de qué es lo que era importante. Y para nosotros, parte de lo que sí terminó siendo importante fue, como te diré, el discipulado en casa, o sea, Mm. el seguir, el Claro. empezar a empujar grupos más y después el reunirnos como iglesia, ya sea, aunque sean grupos más pequeños, pensamos que eso es parte de la unidad de la iglesia. Usamos la tecnología por un tiempo, pero yo creo que hasta la tecnología tiene, y esto también va a ser un tema un poquito en la que no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero yo Sí. siento que la tecnología tiene un lugar apropiado en la cultura de hoy, pero no puede reemplazar las Claro. Correcto. reuniones en persona. Es correcto. Entonces, ahí fue donde algunas personas se fueron muy al extremo y dijeron, no, pues vamos, el reunirse ¿no? en línea es igual que reunirse en persona. Y ahora a veces esas congregaciones que se fueron al extremo también están teniendo un poquito de mensajes mixtos, ¿no? Porque les dices Sí. eso y después ahora ya le están diciendo, no saben por qué la gente no está regresando. Pues porque Mm. ustedes enseñaron, ¿no? Ellos enseñaron que era igual. Entonces, eso Wow. fue algo muy Es cierto. delicado, la verdad. Pero fue el escuchar consejo de afuera, el pensar, ok, si estoy equivocado, ¿cuáles son las consecuencias y las implicaciones? Y tratar de usar eso, ¿no? Y la verdad, oración, 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 oración. Ujú. Porque me acuerdo en una ocasión, estábamos, ya queríamos abrir
y estábamos orando y orando y orando que el departamento de salud nos diera la luz verde. Ya. Y yo les llamamos como 4 veces esa semana, ¿no? Porque estaban tratando de decidir y estábamos orando. Y la verdad, un viernes antes de ya, teníamos que hacer esa sesión ese viernes, literalmente la señora ya hasta me conocía, nos habló y dijo, pastor, ya puede abrir la iglesia si quiere. Ok. Pero fue la verdad, yo siento que el confiar en el Señor también es parte de eso, ¿no? De la oración juntos como iglesia. Sí. Sí, qué importante el estar como lo dices, ¿no, Gustavo? Como en sintonía, en unidad. Y algo que me encantó es que a veces ese tipo de situaciones, que en este caso, pues como iglesia global, las vivimos de alguna u otra manera, dependiendo, pues las decisiones que cada uno tomó, pero cómo revela el estatus de la iglesia una situación así, ¿no? Ujú. Y me encanta esa parte que ustedes fueron sabios en decir, ¿sabes qué? Hay prioridades, o sea, si tal vez no se pueden reunir aquí todos y nos podemos reunir todos, hay esa prioridad de seguir discipulándolos, de seguir estando ahí en contacto, de saber que, ¿sabes qué? Esto no es así, no es la normalidad, está bien, vamos a hacerlo de esta manera, pero vamos a regresar y nuestro corazón está en que volvamos, que las cosas vuelvan a ser lo más parecidas que estaban, ¿no? Escuchaba a un pastor que estaba en una situación muy parecida a la que estaban ustedes respecto a ese tipo de cosas, de si cerrar, no cerrar y así, y él luchaba mucho porque decía que, no sé si recuerdas, Amor, decía que no sabía cómo explicarle si llegaba un misionero de Asia, decía, no sé cómo yo darle la cara y decirle, ¿sabes qué? Yo cerré, o no estoy, pues sí, yo cerré las puertas de la iglesia, cuando él estaba poniendo su vida en riesgo 24/7 por traer una Biblia en una aplicación en su celular, ¿no? Entonces decía, no sé cómo hacer eso, pero también por otro lado tengo muchas personas adultas que son muy vulnerables, y pasa todo esto y al final su esposa fallece por COVID. Entonces hubo tanto ruido con respecto a eso. Yo creo que algo, tú lo dijiste y me encantó, algo tan importante de permanecer como orando y diciéndole a Dios, ¿tú qué quieres para la iglesia, para estas personas que están aquí, que yo tengo abrazando a cargo? Porque pues obviamente para todos fue diferente, ¿no? Y todos tomaron ciertas decisiones, pero me gustó mucho la manera en que lo manejaron. La verdad es que muy bueno. Sí, de hecho, pensando en esto, identifiqué 2 puntos claves, ¿no? Sí. El estar rodeado de gente, porque algo que me encantó que estabas comentando ahorita es estar abiertos a la idea de que podemos estar equivocados, Sí. pero no nos podemos dar cuenta cuando no estamos rodeados de gente que también está como en esa misma sintonía y que incluso nos puede decir, ¿sabes qué? Yo creo esto, ¿no? Para mí, esa es una parte esencial en cualquier área de la vida, pero en el ministerio para mí es algo esencial, ¿no? El Sí. estar rodeado de gente, de un equipo que también esté con la camisa bien puesta, ¿no? Y la otra parte que es la comunión con Dios. ¿No llegó a ser este tiempo algo cansado para ti? Sé que 12 semanas pareciera así como que, ok, pues fueron 3 meses. O sea, como que se va rápido, ¿no? Pero una cosa es cuando estás dentro del ruedo. ¿No llegó a ser pesado, Gustavo? ¿No llegó incluso a mermar en cuestión espiritual o en cuestión de fe, así como a bajarse la pila? Sí, yo creo que para mí lo que pasó, Meki, es que haz de cuenta que es como que la adrenalina, ¿no? Yo creo que tenemos, no sé si es esto, no lo tomes de mí, el hecho de que haya adrenalina emocional, ¿no? Pero digo, a veces emocional o espiritualmente, uno puede vivir de esa adrenalina del decir, saben que esto creo que vamos en el camino correcto, vamos a seguir adelante, o tenemos que hacer esto, hay que empujar, y como que vives, con esa, ahora sí, de ese sentido de tratar de sobrevivir de alguna manera, ¿no? De como organización, es decir, vamos a seguir tomando pasos para regresar a donde queremos ir o para ir a donde queremos ir. Entonces,
Y a mí lo que me pasó fue que me tomó como un año, o sea, del 2000, haz de cuenta, del verano del 2020 que regresamos al Ujú. verano del 2021. Y fue en esa primavera del 2021 donde yo empecé a notar lo cansado que estaba Ok. de tomar tantas decisiones. Y la manera en la que empecé a notarlo es de que yo ya no quería tomar decisiones, de que Mm. empezaba a preguntar más a las personas, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas? Sí. Mm, Ahora, no que eso esté mal, Sí. pero lo puede hacer uno para tratar de investigar otras perspectivas, o lo puede hacer uno como para delegar una responsabilidad que es una carga muy pesada. Entonces yo estaba Ujú. usándolo como para eso, ¿no? Como para no ser el malo, el líder malo, ¿no? Que está tomando Claro. decisiones y la gente no le gusta. Entonces, cuando yo empecé a notar eso, fue cuando tuve que empezar a poner atención y a decir, Señor, ¿por qué tú me llamaste a dirigir? O sea, si a veces, uno tiene un llamado, y si el llamado es a dirigir una iglesia, pues uno tiene que dirigir, ¿no? Ujú. Siempre las palabras, cuando empecé a notar esto, las palabras cuando empecé a orar que el Señor me estaba dando eran, esfuérzate y sé valiente, Ok. esfuérzate y sé valiente. Entonces, este, el valor es lo que me estaba faltando un poquito, y estaba cansado, estaba cansado. Entonces, lo que terminó pasando es que, gracias a Dios, la iglesia cada 5 años nos da como un sabático. Ok. Lo que es un sabático para acá es un mes, además de tus vacaciones que nos dan, ¿no? Cada año, es un mes en los cuales no puedes asistir a la iglesia. No son como vacaciones normales, Ujú. porque tiene uno que dedicarse literalmente simplemente a dejar todo lo que está haciendo para el trabajo y a descansar en el Señor, a pasar tiempo con la familia y a tratar de renovarse por medio de lecturas, de oración, de ayuno, lo que tú quieras, ¿no? Pero es un Claro. tiempo de sí. enfoque en tu relación con Dios, simplemente, sin importar ahora sí que el trabajo, ¿no? O el ministerio, simplemente Sí. tú y Dios. Y más o menos en agosto de ese año, julio y agosto de ese año, fue cuando yo lo tomé el año pasado, y me ayudó mucho, ¿cómo Ujú. te diré?, a renovarme. Entonces, eso es algo que sí, ¿cómo te diré?, es importante que cada líder Claro. sepas las señales que te están diciendo, a lo mejor, oye, tienes que parar o algo tiene que cambiar. Claro. Porque, adelante. Ujú. No, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, Gustavo. La importancia de saber cuándo, ¿no? Los tiempos, Sí. porque es cansado y en el ministerio, incluso si no ponemos ciertos límites, porque a veces con la intención de estar volcados a estar sirviendo, es como dicen algunos, ¿no? 24/7, ¿no? O sea, como que Ujú. todo el día, todos los días estás ahí y a la llamada, entonces puede llegar a ser demandante. Incluso ha habido varios casos, ¿no? Me imagino lo han leído o lo han escuchado, de pastores muy jóvenes con infartos, ¿no? O pastores muy jóvenes que fallecen por alguna situación de salud. Y creo que esto es cuestión de nosotros mismos por decisiones Ujú. que tomamos o que no tomamos. Entonces creo que diste en un punto vital, en un punto bien importante, el tema del descanso, que incluso hasta si nos ponemos ahí medios teólogos, es bíblico, ¿no? El asunto del descanso. Sin embargo, puede llegar a ser bien complicado porque o no tienes equipo con el cual apoyarte para dejar y descansar, o igual uno no tiene la intención de hacerlo porque no sabemos soltar. ¿Cómo ha Ujú. sido tu experiencia en eso, Gustavo? Porque, pues, pienso que ha de ser complicado, ¿no? Poder decir, ok, me deslindo un mes y me enfoco en esto otro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, la verdad que sí, mira, yo creo que todo lo que el Señor nos pide que hagamos, requiere un cierto tipo de fe. Entonces, yo me imagino, y a mí lo que se me hizo difícil, la verdad, y cada sabático ha sido difícil, pero este fue más difícil, porque Ujú. siento que ahora la gente, mira, cuando yo dirigía la alabanza dirigía a los jóvenes, a los jóvenes es fácil, ¿no? Ellos, ¿cómo te diré? Ellos ni me extrañaban, ¿no? A veces yo decía, no, a veces no hay problema. Y la alabanza, pues, tenemos equipos que ahora es costumbre que hay varias personas dirigiendo la alabanza, no nada más una persona. Ok. Este, pero algo que no ha cambiado y que yo espero y cambie
pronto en el futuro es de que todavía tenemos en iglesias al predicador, no a un Ajá. equipo de predicadores, pero Sí. al predicador. Lo que pasa es que entonces cuando tú eres el predicador, cuando tú no estás ahí, se nota Ya. inmediatamente, ¿no? Y si vas a faltar por 4 semanas seguidas, pues siempre trae problemas, ¿no? Y parte de eso es el ego de uno mismo, que a veces uno Ujú. no quiere dejar, que piensa, la iglesia de Dios depende de mí. Entonces Ajá. uno tiene que dejar ese ego de decir, ¿sabes qué? La iglesia de Dios existía aquí antes de que tú existieras y va a existir después de que tú dejes de existir en Sí. esta tierra, ¿no? Entonces, este es el dejar ese ego. Y la otra es el confiar, el decir, ok, si no es el ego, a veces sí existe una preocupación natural, en decir, ¿qué va a pasar? Quiero que la iglesia se mantenga bien, que mantengamos el ritmo que estamos tratando de crear, pero era parte de esa confianza en Dios de decir, como los israelitas, ¿no? De decir, ok, ¿cómo es que 6 años de siembra y uno de Uy. descanso va a resultar en mejores cosechas que Ujú. 7 años? Correcto. Entonces, es exactamente esta misma confianza de decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a salir aquí como por 40 días, y voy a confiar de que eso va a ser mejor que yo esté aquí cansado estos 40 días. Y Totalmente. la verdad que sí, lo que es bonito es cuando uno regresa, la gente aprende a vivir sin ti, y de eso, aunque se oiga un poquito feo, es de hecho bueno, ha sido bueno para nuestra iglesia, ¿no? Cierto. Y de hecho, uno de los hombres que ustedes conocen, Scott Baker, Ujú. él ha viajado a la UCM varias veces de acá. Sí. Él ha aprendido a predicar y él predica de vez en cuando acá en la iglesia. Y ha sido de esos momentos de necesidad que él comenzó a hacerlo, ¿no? Wow. Súper, Uy, creo que aquí hay varias pepitas de oro, sí, que ojalá por ahí estén apuntándole, ¿no? sí. Tomándolas en cuenta, cosas muy importantes, pilares en este asunto de la toma de decisiones y del descanso, ¿no? Sí, muchísimo. Gustavo, ya casi para terminar y estamos entrando en la recta En la final. recta. Ajá, creo que de verdad que todo lo que nos has dicho, creo que puede aportar muchísimo, porque tal vez si para algunos no es la primera vez que lo escuchamos, sé que para muchos sí es la primera vez que escuchan de tomarse tiempos de descanso, de tener a un equipo en el cual poder recargarse, de tomar decisiones, de aprender a saber que es probable que te Ujú. equivoques y se tenga que mostrar la cara y redireccionar. Y hay muchas cosas que ahorita nos estás mencionando que la verdad es que es oro puro, pero si tal vez dentro de estos temas pudieras tal vez tú darles como un consejo a pastores, a líderes, a nuestra audiencia que generalmente nos escucha respecto a esta parte, ¿no? Del ministerio, de tus 16 años en el ministerio, de todas esas altas y bajas, de tus momentos complicados, has permanecido. Ha sido 16 años que has estado ahí, has permanecido. ¿Qué es lo que te ha llevado a permanecer? ¿Qué es eso que tú podrías comentarles a la audiencia que te ha llevado a estar en donde ahorita estás? Sí, mira, yo creo que parte del crecimiento que he tenido en estos 16 años ha sido el entender el carácter de Dios y el poder entender también el reconocer el carácter mío como humano. Claro. Entonces, todos queremos, ya sea que uno sea cristiano o no sea cristiano, tú quieres dejar una marca en este mundo, ¿no? Quiere uno hacer una diferencia, del ser importante en alguna manera, ¿no? El poder Sí. hacer un cambio, una marca. Este, pero la pregunta es cómo lo puede hacer uno, ¿no? Entonces, mucha gente se dedica a muchas cosas, pero cuando estás en el ministerio, uno lo que uno ha dicho es que el Señor va a ser el número uno, ¿no? Entonces, Ya. parte de eso significa como cuando el Señor Jesús habla, uno de mis héroes de la fe, ¿no? Diría yo en la Biblia, sería Juan el Bautista. Y la Sí. razón por la que él es porque él dijo una cosa, es que él crezca y yo baje, ¿no? O sea, el Señor va a estar creciendo en mí y yo estoy de hecho siendo menos. Claro. Entonces, eso es parte de lo que yo he aprendido, de que cuando comencé, a veces uno tiene estas ideas y estas expectativas de lo que va a ser el ministerio. Y la verdad, lo único que uno refleja es en nuestras ideas, en nuestro pensamiento, es
lo que ve a veces uno en Instagram o en Facebook, ¿no? Que son todas las victorias, todas las cosas bonitas que están pasando. Eso es lo que uno ve y eso es lo que uno piensa que el ministerio va a hacer. Y cuando entras al ministerio, uno aprende que por cada día que uno puede celebrar una victoria, hubo unos 20 días que fueron normales, ¿no? Y Sí. 1 o 2 días que fueron malos. Entonces, en los que fue difícil. Entonces, pero eso, como no se pone esos 20, 22 días, ¿no? De que no hubo nada extraordinario, Cierto. a veces uno piensa que esos días no valen. Y esa es la batalla del ministro, yo siento. Muchas veces el ministerio es difícil en los días en los que uno piensa, ¿estoy haciendo una diferencia ahorita o no? Y lo que he aprendido es que el carácter del Señor, Él no está preocupado en la producción, Él está preocupado en que seamos fieles con lo que Él nos ha dado. Y a mí una de las cosas que me cambió fue el entender esta parábola donde el Señor Jesús dijo que a todos nos dio talentos, ¿no? Y a uno le dio 5 y al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dijo, de acuerdo a su capacidad, conforme a su capacidad. Entonces, yo a veces uno le pide más al Señor, pero antes de que uno le pida más, uno tiene que aprender, ¿tengo la capacidad de recibir a más? O de recibir más, o simplemente a lo mejor el Señor me está dando y tengo que ser fiel con lo que Él me ha dado ahorita. Y si soy fiel con lo que Él me ha dado ahorita, tal vez Él me va a dar más. Pero sabes que no me toca a mí preocuparme por cuánto me da, me toca a mí preocuparme con lo que estoy haciendo, con lo que tengo ahorita. Entonces, eso es algo que ha cambiado la manera en la que yo veo. Ahora, eso no significa que no podamos ver números o que no debamos de ver objetivamente en nuestra labor, ¿no? Porque debemos de hacer esto con diligencia, ¿no? El poder evaluar lo que está haciendo. El apóstol Pablo, yo creo, era un excelente evaluador. El libro de Hechos, ¿no? Ellos usan números, evalúan las cosas, cómo están pasando, pero lo que sí significa es que no son simplemente nos dejamos llevar por números o por producción, sino que nos dedicamos a ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que eso es lo que yo le diría a cada ministerio, a cada ministro, pastor de iglesias, diría, oye, lo que a veces parece insignificante, es lo más significativo. Entonces, la razón por la que David pudo vencer a Goliat es porque en los días en los que él fue pastor, que nadie estaba poniendo atención, él estaba solo, nadie lo veía, él aprendió que Dios le podía ayudar a vencer al león y al oso. Y fue ahí que él, cuando vio este reto grandísimo que el Señor, él sabía, oh, Dios lo ha hecho conmigo ya en otras ocasiones, ¿por qué no lo haría ahorita? Pero eran esos días en los que nadie lo veía, él no era rey, él no era un soldado, nadie lo admiraba, él era el más joven de una familia que nadie le ponía atención y ahí fue en esos momentos en los que él fue fiel como pastor, literalmente, en los que él aprendió a ver cómo Dios obraba. Y yo siento que es lo que Dios todavía hace en nosotros, en nuestras vidas. Wow. Buenísimo. Muchísimas gracias por eso. Creo que es una manera de cerrar muy buena. Me gustaría como dejarlo ahí. Creo que podemos cerrar con esto y llevarnos mucho que meditar, ¿no? Realmente creo que necesitamos seguir siendo fieles o empezar a ser fieles con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias por abrir tu corazón, gracias por compartirnos tu experiencia. Estamos seguros, ¿no? que con alguien va a identificarse con esto, ¿no? Y de verdad deseamos y oramos por las personas que nos están viendo, las personas que están escuchando, que todo esto pueda aportar a tu vida y que sientas que realmente no estás solo, que hay más personas viviendo lo que tú estás viviendo, que hay más personas tomando decisiones difíciles, que hay más personas pasando por momentos complicados, pero que se ha trascendido. Entonces, Gustavo, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga y pues esperamos volvernos a ver pronto. Ya sabes que tienes tu casa por acá en Querétaro. Les mandamos un fuerte abrazo, amigo. No, pues muchísimas gracias por tenerme aquí como invitado y gracias por lo que están haciendo. Yo creo que es de bendición para mucha gente. Gracias a Dios. Gracias. Pues nos vemos la siguiente semanita. Gracias por conectarte, gracias por escucharnos.
Te animamos a que te suscribas a todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Impacto Network en Instagram, en Facebook, en YouTube y también por ahí si nos estás escuchando tal vez en alguna de las plataformas, en Spotify o en Apple Podcast, pues también por ahí te animamos a que te suscribas y que no te pierdas nada de lo que está pasando. En nuestras redes sociales puedes estar atento de los webinars, de otros episodios que estamos teniendo, de las capacitaciones que hay. Estamos para servirles y esperamos vernos la siguiente semana. Un abrazo, que Dios les bendiga.